continuar con este segmento, quiero pedirle a todos los hermanos que estemos en la sala, por allá, alguien que por favor llame a todos los hermanos, quienes no sean necesarios en el patio, y los que estamos acá, por favor, sentados en la sala, que no haya en lo posible, a menos que sea de extrema necesidad, quienes estemos transitando por la sala. Quiero rogarles a todos, con la reverencia con que se comenzó esto hace 38 años, que conservemos eso. Reverencia por la palabra. Instruyan aún a los niños para que así sea. Reverencia por la palabra. Quiero pedirle por favor a nuestro hermano pastor, predicador Víctor Vanesca, quien él pasa por acá, para que él continúe la enseñanza que Dios ha puesto en su corazón, que el día jueves le pudimos concluir. A su nombre, iglesia. Estamos bendecidos, amén. De verdad me lleno de mucha alegría, mucho gozo, regocijo en mi espíritu en ver todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Es algo tan especial, tan honorable, tan digno de reconocimiento. Yo creo que Dios, así como ustedes y yo estoy celebrando junto a ustedes este tiempo, Dios también está contento en los cielos, amén. Dios se está regocijando por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación, por la constancia, por la permanencia y sobre todo por la fidelidad a Él, amén. Gloria a Dios. En esta mañana me ocupa, de parte del Señor, me ocupa el poderles seguir extendiendo el mensaje que Dios nos comenzó desde la apertura de este aniversario, que fue el día jueves con la Sociedad de Jóvenes. Dios puso en el corazón de nuestro pastor, y luego Dios también así me lo confirma, el hecho de que hay algunos detalles que a veces por cuestión de tiempo se nos dificultan poder compartir, y la idea es que no quede nada por fuera y que lo que Dios nos va a entregar lo recibamos completo, amén, y que en virtud de lo completo trabajemos en eso para que podamos ponerla por obra. Así que me ocupa la responsabilidad de tomar los detalles y compartirle aquello que por respeto al tiempo entonces se me pasó. Pero creo que Dios, que agenda los tiempos y es el dueño de los tiempos, Él hoy va a completar lo que inició, porque Él perfecciona su obra. Amén. ¿Cuántos recuerdan qué fue lo que hablamos el día jueves? Hablamos sobre si está escrito, se va a cumplir y ninguna palabra faltará. Amén. Si está escrito, se va a cumplir y ninguna palabra faltará. Y todo eso llegó a mi corazón por la pregunta que le hice a Dios: ¿por qué se va a cumplir el propósito? Esa fue la pregunta, y de ahí nace el mensaje. Cuando yo leía el lema que tenemos para este aniversario, yo le preguntaba al Señor por qué se cumple el propósito. Entonces Él me da a conocer que lo que garantiza que ese propósito se cumpla es el hecho de que Él lo escribió. Y nada de lo que Él escriba, nada de lo que sea su palabra puede pasar. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, y quiero compartir dos textos en dos lugares, pues en dos libros. Vamos al libro de Génesis. Gloria al Señor. Al libro de Génesis, y capítulo 25. Y va a tener marcado en Romanos capítulo 9. Capítulo 25 de Génesis, desde el 19. Leo la palabra del Señor. Si lo tienen, me indican por mí, por favor. Gloria a Dios. Estamos allí y leo la palabra del Señor para usted y para mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca,
hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿qué cosa? Estéril. Atento allí, era estéril. La oración la aceptó Jehová. Y concibió Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Aleluya. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué digo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos, ¿qué cosa? Naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos dentro, desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo vio a luz. Romanos 9, versículo 11. Dice: pues no había aún nacido. ¿Quién? Isaac, Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca. No habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llamaba. Gracias, Señor, por la palabra que usted me ha permitido leer en esta mañana de cierre de aniversario. Síguenos ministrando en nuestros corazones conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vuelvo a decir. De manera pues que compartíamos una gran verdad, y es acerca de que si Dios escribe, entonces se va a cumplir. Y lo compartíamos desde el texto de Salmos capítulo 139, versículo 16. Cuando compartíamos este salmo, nos damos cuenta de esta gran verdad que se le reveló al salmista. No es mi intención repetir lo mismo que dije el jueves. Los que vinieron ya tienen la introducción para este mensaje. Sin embargo, quiero denotar que desde este salmo entendemos una gran verdad de Dios. Este salmo nos habla de que no nos podemos escapar del propósito de Dios. Este salmo nos habla de que Dios nos pensó de antemano y escribió acerca de nosotros. Y además este salmo nos habla de las obras formidables del Señor. Aunque el epígrafe de este salmo dice omnipresencia y omnisciencia, solamente dos atributos. Recuerden que estos son epígrafes que pueden ser cambiantes según la editorial. No fueron colocados directamente por el escritor. Sin embargo, podamos ver cambios en algunas otras versiones. Me parece que lo que debería estar son los tres atributos: omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Porque en este salmo no se habla solamente del Dios que está en todo lugar, sino que también se habla del Dios que lo sabe todo, y también se habla del Dios que lo puede todo. ¿Cuántos saben que ese es su Dios? Aleluya. Porque habla cosas como que ¿de dónde me esconderé? Eso habla de omnipresencia. Habla asuntos como ¿me conociste desde antes? Eso habla de omnisciencia. Y cuando dice tus obras formidables, eso habla de poder. Eso habla de que Él es un Dios omnipotente. De manera que el hecho de que nuestro propósito esté en las manos de Dios está garantizado por estos tres atributos de Él. Y eso debe ser motivo de fortaleza, de confianza, de esperanza. El saber que el propósito mío está garantizado sobre bases sólidas de un Dios que es omnipresente, por lo cual no me puedo escapar del propósito. Es lo que el Señor me hacía entender.
Si yo sé que mi Dios es omnipresente, no puedo huir de su propósito. Hay muchos que en algunas oportunidades hemos estado dándole la espalda al propósito, hemos estado huyendo al llamado, hemos estado escondiéndonos de su presencia. Nos lo compartió nuestra hermana anciana referente a Jonás, pero muchos de los profetas hicieron lo mismo. Muchos quisieron rehusarse al llamado, muchos quisieron esconderse del propósito. Algunos se metieron en la cueva o debajo de un enebro como Elías. Algunos huyeron del propósito a Tarsis como Jonás. Pero así vemos a muchos, y hoy en día también, huyendo de lo que Dios le está diciendo. Muchos por miedo, muchos porque creen que no lo pueden lograr, muchos por temor al fracaso. Pero es necesario entender algo, y es que si tu Dios es omnipresente, no hay lugar en la tierra donde tú te puedas esconder del propósito. Mientras más te escondas del propósito, más el propósito te busca. Mientras más te escondas del propósito, más el propósito te encuentra. Mientras más te escondas del propósito, más te encontrarás con Él. Aleluya, porque tienes a un Dios omnipresente. El hecho de que sepamos que Él nos conoció de antemano, esto nos respalda lo que conocemos como la doctrina de la predestinación. Allí está fundamentada esa omnipotencia e omnisciencia de la que está hablando este salmo, de que Él nos conoció de antemano. Esto nos habla de la doctrina de la predestinación, la cual tiene algunos problemas con algunas personas que se complican porque piensan que en base a esta doctrina Dios hace excepción de personas. Pero yo no veo conflicto con esta doctrina. El Dios que de antemano se adelanta porque ya vio el pasado, vio el presente y vio el futuro. Yo no tengo problema con esa doctrina porque es bíblica. Eso solamente explica a un Dios que conoce todos los tiempos, una mente eterna, infinita. De manera pues que cuando hablamos de predestinación, de un Dios omnisciente, lo que entendemos es que ya desde un tiempo lejano al que nosotros tenemos uso de razón, ya Él nos había pensado. Esto habla de la presciencia de Dios, no de la presencia, de la presciencia de Dios, del conocimiento anticipado. Por eso es que ya Dios preveyó, ya Dios se anticipó a lo que se te podía anteponer al propósito. Aleluya. No solamente Él dijo que haría eso contigo, Dios tampoco va a evadir que en medio de ese propósito se te levantarán cosas difíciles, adversidades. Dios, así como por su presciencia, por su predestinación, por su conocimiento anticipado, no solamente Él conoció lo que haría contigo, sino que también por presciencia se anticipó por adelantado en entender que para que ese propósito se te cumpliese, habrían cosas que se levantarían en contra. Entonces esto también nos llena de fortaleza y esperanza, el saber que entonces, así como Dios garantizó bendecir mi vida con el propósito, también garantiza defender y pelear por mí para que ese propósito se me cumpla. Lo que sucede aquí es que Dios está peleando por ese propósito. La lucha la está llevando Dios. El que está peleando es Dios. Aleluya. Nosotros a veces queremos hacerlo con nuestros medios, por nuestra fuerza, según nosotros. Pero ¿sabes algo? Él preveyó también pelear por anticipado y dio la solución a todo lo que se podía levantar en contra de tu propósito. Aleluya. Y que más también del atributo de la omnipotencia, el hecho de que Él dijo: ¿qué te falta para cumplir el propósito? Solo te falta mi poder. Si mi poder está contigo, propósito garantizado. Si mi poder está contigo, hay garantía de éxito. Si mi poder está contigo, entonces hay garantía de éxito, de victoria, de gloria y de poder. Aleluya. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Solamente el poder de Dios. Pero este salmo me enseña a mí como médico algo, y es que hay un ataque del vientre. Aquí en este salmo se nos enseña el ataque del vientre. Santo el nombre de Jesús. Yo como estudiante de medicina, hermano, en mi ejercicio como lector de los libros, pero también como testigo ocular de lo que sucede en los hospitales, veo a diario el ataque de los vientres. No debemos pasar por alto eso. Hay un ataque del maligno en cuanto a los vientres. El enemigo sabe que hay algo que se está gestando de parte de Dios.
Ay, santo Dios. Es lo que yo les expliqué acá de la omnisciencia. El diablo no la tiene Dios. Pero él no es que lo sabe, sino que como que lo sospecha, pastor. Como que lo huele. Así como yo digo, sospechando. Yo no he visto la comida que está por allí, pero yo estoy sospechando que ahí hay algo bueno. Entonces el diablo no es que es omnisciente, no es que es omnipresente, no es que es omnipotente. No, él no sabe acerca de todo lo que Dios va a hacer contigo, pero él como que lo sospecha. Como que sospecha que de ese vientre se va a formar un profeta, como que sospecha que de ese vientre se va a formar el libertador, como que sospecha que de ese vientre se va a levantar el elegido, el ungido, al que Dios ha marcado, al que Dios ha señalado. Entonces como que él sospecha que ese vientre trae a alguien con potencia, sustancia eterna, de propósito potente para cumplir en la tierra. Entonces como que dice, yo me voy a oponer a ese vientre. Y veo a diario en los hospitales cómo las mujeres debaten entre la vida y la muerte. Qué trabajo tan difícil le ha tocado a las mujeres. Debaten entre la vida y la muerte, y a veces muere la madre, o a veces muere el muchacho, o a veces mueren los dos. Y ahorita en países subdesarrollados, como por ejemplo el nuestro, la alta tasa de mortalidad de mujeres al dar a luz cada vez se va incrementando más. Pero este es el plan del enemigo, de entorpecer lo que se está gestando, del profeta que se está formando en las entrañas, aleluya. Pero lo que no sabe el enemigo, santo el nombre de Jesús, es que ese muchacho no se formó en el vientre. Naturalmente se está gestando allí, pero no nació en ese vientre. Ese muchacho viene antes del vientre. Lo que pasa en este salmo es que nos están revelando de que aunque el ataque del vientre sea algo real, el diablo podrá entorpecer el vientre, pero no va a poder entorpecer la mente maestra, donde fue que realmente ese ser fue pensado. El asunto aquí es que el diablo puede atacar el vientre donde tú te estás gestando, pero no va a atacar. Es imposible que ataque la mano que escribió acerca de ti. El diablo puede atacar el vientre donde se está concibiendo el muchacho, pero jamás va a poder atacar la mente del arquitecto que te diseñó. Es imposible que pueda atacar el estado eterno de lo que Dios habló de ti, aleluya. Y es que la garantía nuestra podrá tocar tu salud. El diablo la podrá atacar el vientre de tu salud, podrá atacar el vientre de tu finanza, podrá atacar el vientre de tu familia, pero no podrá atacar el vientre del propósito, porque el vientre del propósito se llama eternidad, el Dios eterno. Así que no temas, aleluya, aunque el enemigo ataque, nunca podrá atacar el lugar donde está marcado tu propósito, aleluya. Y ese lugar es la mente de Dios, aleluya. De manera que he entendido que el ataque del vientre, el diablo lo va a fracasar siempre. Porque si Dios se ha determinado levantar a Jeremías de ese vientre, no hay diablo que pueda venir a atacar el vientre de la madre de Jeremías para impedir que él nazca. Si Dios determinó que del vientre de Ana saldría Samuel, entonces no hay diablo que entorpezca, no hay Elcana que entorpezca, no hay Penina que entorpezca el vientre de la madre que porta el propósito del Dios vivo. Aleluya. Porque usted cree la lucha del vientre, el ataque del vientre que tuvo esta mujer Rebeca, el ataque del vientre no es porque el diablo supiese que Jacob sería una gran nación. El ataque del vientre es que él sospechaba que este muchacho se levantaba de la misma línea del hombre al que Dios le había entregado la promesa. No es que él sabía que de Jacob se levantarían dos. El diablo no sabía eso. El diablo no sabía que Jacob pasaría de ser suplantador a Israel. No lo sabía, pero sospechaba que como que de esa familia siempre se levanta gente de propósito. De esa familia se levantó un Abraham de propósito, se levantó un Isaac de propósito. Y ahora como que Isaac está teniendo un hijo, y él dijo al diablo: yo no es que conozca cómo se va a llamar el hijo, pero es que de esta gente todos se levantan con propósito. Yo mejor le meto una
Usted y yo no somos producto de un embarazo no deseado. Usted y yo no somos el producto de una noche de pasión o de copas. Usted y yo no somos producto de inseminación ni artificial ni humana. Usted y yo no somos el producto de dos padres que ni siquiera que se planificaron, porque hoy en día hay embarazos planificados. No es que, no, pastor, usted está equivocado. Obviamente yo no soy producto de un error, porque mis padres no fue que no se planificaron. Yo estoy aquí porque ellos se planificaron con el doctor. Ellos, hay unos que dicen fue un accidente, eso es mentira, pero está el otro extremo de lo que dicen, no, yo fui planificado. Porque ahorita en este tiempo, cuando hay tanta tecnología, se puede planificar entonces si es hembra, si es varón, entonces se planifica cómo lo quiere, y podemos su estatura, sus ojos, santo el nombre de Jesús. Entonces hay gente que cree que no, es que yo existo aquí gracias a una mamá y un papá diligente que se planificaron. Es que el asunto es que tú no eres ni el producto de un embarazo no deseado, ni el producto de un embarazo planificado. Tú eres el producto de la mente de Dios. Él te gestó en su espíritu, Él te gestó en el vientre eterno, en el vientre del propósito. ¡Aleluya! Debemos tener revelación de vientre. Por eso es que Dios se preocupa por los vientres equivocados. Por eso es que cuando Él decidió levantar su pueblo, estableció propósito. Él dijo, yo no puedo levantar el propósito de alguien que no conozca, no puedo levantar el pueblo de alguien que no conozca propósito. Entonces levantó a Abraham. Pero Abraham se había levantado en vientres equivocados. Se había formado en vientres equivocados. Por eso le dijo, ve, tú te tienes que gestar en el vientre del propósito. Tú te tienes que formar en las entrañas del propósito. Tú te tienes que dejar formar en el vientre del propósito eterno. Por eso le dijo, sal del vientre de la tierra, porque la tierra es un vientre también, aleluya. Sal del vientre de la parentela, porque la parentela habla de genética y eso es vientre también. Sal de la casa de tu padre, porque casa es vientre. En las casas la gente se forma. Entonces, por asuntos de tierra, por asuntos de nación, por asuntos de tradiciones de tierra, fuimos gestados de forma equivocada, con costumbres equivocadas, con patrones equivocados. No porque en Venezuela es así, porque nuestra cultura es así. Entonces estás gestándote en el vientre equivocado. Por eso es que a veces tenemos problemas con el propósito, porque el vientre que nos gestó fue el vientre de la tierra. Por eso, en el primer lugar donde debemos salir para que se nos cumpla el propósito es salir del vientre de la tierra, del vientre de la cultura, del vientre de la tradición, del vientre de los problemas equivocados de la tierra, de la nación. Si mi nación está alejada de Dios, yo no tengo por qué estar alejado de Dios. Si mi nación es corrupta, no tengo por qué ser corrupta.
confiados, porque nos sentimos seguros, porque esas son nuestras fuerzas, porque a veces lo hacemos conforme a lo que tenemos seguro, porque nos da miedo lo inseguro, nos da miedo ir a una tierra que no conozco. Es que yo conozco esta casa, este techo me libra del sol, este techo me libra de la lluvia. Dios le estaba diciendo a Abraham: si tú quieres entrarte en mi propósito, si quieres formarte en el vientre eterno, entonces tú tienes que dejar de depender por lo que tú tienes, por tu fuerza, y creer que solamente el techo de Taré te va a librar de la lluvia, y que solamente la casa de Taré te va a librar del frío. Conmigo tendrás todo lo necesario para que se cumpla lo que ya yo pensé hacer contigo. Aleluya. Sal de la casa, sal de la comodidad, del lugar de confort, de donde no quiere que te saquen. Yo de aquí no me muevo, aquí yo estoy seguro, aquí yo estoy tranquilo. ¿Y por qué estás predicando tanto? ¿Y por qué estás saliendo tanto? ¿Y por qué no estás haciendo esa obra? Hay gente que lo haga, hay gente que lo puede hacer, hay bastantes personas. Yo estoy aquí muy cómodo, yo estoy aquí muy seguro. Entonces Dios me dice: esa seguridad garantizada por el techo de Taré no me sirve. Esa comodidad garantizada por el techo de Taré no me sirve. Tú te tienes que mover en el propósito, y el propósito no hay techo humano que te dé seguridad, sino que estar bajo el techo del cielo con estrellas, y así su número será tu descendencia contigo. Yo seré quien te cobije, yo seré quien te respalde, y si dependes de mí, y si tu seguridad soy yo, y si tu comodidad soy yo, entonces todo te será posible. De manera que tenemos que tener revelación de vientre. Jesús sabía que Él no se formó en el vientre de María porque María quiso. Él sabía que, porque el asunto del propósito tocó a Jesús. Jesús tampoco se escapó de esta omnipresencia, de esta omnisciencia, de esta omnipotencia del propósito eterno. Jesús sabía que no fue producto del carpintero. Jesús sabía que no fue el producto del pecado, como algunos pensaban, de su padre o de su madre. Jesús sabía que antes que se le ocurriera a José tomar por mujer a María, antes que se le ocurriera a María pensar en concebir, antes de eso a un profeta se le ocurrió decir: la Virgen concebirá. Pero el asunto es que no empezó con María, ni con José, ni con Jeremías. El asunto es que empezó en el vientre eterno, y Jesús lo sabía muy bien. Por eso es que Jesús, cuando viene acá, yo aprendo tres cosas del propósito. Lo puede anotar en Jesús, cómo Él entiende el propósito. Dios me lo ministraba fuertemente. Hay tres cosas que Jesús entendió del propósito, porque hay como tres niveles de propósito. Está propósito asunto, número 1. Está propósito suyo, número 2. Y está propósito para, número 3. Repito: propósito asunto, número 1. Número 2, propósito suyo. Y número 3, propósito para. Jesús lo entendió, porque él sabía que el vientre de María no se gestó porque ella lo quiso, sino que el Espíritu Santo lo gestó de la eternidad. Lo sacó del vientre eterno, lo sacó del vientre de la mente de Dios y lo estableció en el vientre de María. Entonces él entendió propósito asunto. Por eso él dijo: ¿para qué me andas buscando, papá y mamá? ¿Cómo que 3 días buscando? ¿Acaso no sabes que yo no estoy acá nada para ser hijo tuyo? Yo no estoy aquí para ser un carpintero. Jesús lo sabía muy bien. Jesús sabía que no estaba aquí en la tierra para ser Galileo. Jesús sabía que no estaba aquí. Esas son cosas circunstanciales que muchas veces son añadiduras al propósito, como se habló el jueves. Jesús sabía que Él no estaba allí en ese momento para ser igual que los de su casa, que los de la tierra, que los de la parentela. Por eso Él dijo: ¿acaso no sabes que yo tengo un propósito asunto? O sea, lo que Jesús está hablando del propósito asunto es que aquí en la tierra no se viene a hacer lo de la casa, lo de la parentela,
ni lo de la tierra. Aquí se viene a la tierra a hacer, aquí al mundo se viene a hacer el asunto del bien eterno, del bien y del propósito. Jesús sabía, mamá, ¿y por qué me buscas? ¿Para qué perdiste el tiempo buscándome? ¿No has entendido que mi asunto no es de la tierra? Mi asunto no es de la parentela y mi asunto no es de la casa de mi padre. Mi asunto es el asunto de Dios. Mi asunto es el asunto del Padre. Hay un negocio que me conviene administrar. Hay una empresa donde necesito estar gestionando. Hay un lugar donde Dios me necesita. Hay una asignación donde Dios me colocó. ¿Acaso te has olvidado que yo estoy aquí por un propósito? Propósito, asunto significa que tú tienes que entender que tú y Dios tienen un asunto pendiente y ese asunto se tiene que resolver. Ese asunto hay que tomarlo en las manos. Ese asunto hay que tomarlo en serio. Ese asunto hay que tomarlo con responsabilidad. Ese asunto hay que tomarlo con compromiso. La iglesia, Dios admirable y Dios tiene un asunto pendiente. El pastor de Dios admirable tiene un asunto pendiente. Ese predicador tiene un asunto pendiente. Todos aquí tenemos un asunto pendiente y lo vamos a cumplir. Porque está escrito, y ninguna de las cosas que Él escribió va a quedar por fuera. No podemos estar de los brazos cruzados pensando que no tenemos asuntos con Dios. Hay un propósito, asunto que nos ocupa. Eso habla de estar ocupado. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en el asunto. Propósito, asunto, tiene que ver con el propósito de Dios. Eso es lo que es de Dios. Propósito, asunto es lo que dice el Salmo 138:8. Cumplirá su propósito. O sea, propósito, asunto es el propósito de Dios, lo que es de Dios. Ahora, propósito suyo es lo que es tuyo y mío. Este es otro nivel de propósito. Vean, Jesús también lo dijo. Capítulo 1 de Juan dijo así: a lo su. ¿Cómo? Hay uno que le ponen S al inicio. A los suyos, sin S, no es a los suyos, a lo suyo vino. Y los suyos, con S, no le recibieron. Jesús sabía que aquí en la tierra Él vino a un propósito suyo. Por supuesto, propósito suyo depende del propósito asunto. O sea, no es que solamente el propósito de Dios, porque ay, pastor, lo ve, está muy fácil. Si el propósito es de Dios, yo no voy a hacer nada. Pero es que usted predica aquí. Fueron 4 días para enseñarme que el propósito es de Dios. ¿Para qué quieren que yo trabaje? ¿Para qué quieren que yo sirva? ¿Para qué quieren que yo predique? Que Dios predique, que Dios profetice, que Dios sane, que Dios haga todo. Porque el propósito es de Él. Es que luego que se te revela el propósito asunto, se tiene que revelar un propósito suyo. O sea que el propósito de Dios es tuyo también. No es el propósito que nació de ti. O sea, pastor, usted está queriendo decir que nosotros tenemos un propósito. Si usted tiene un propósito suyo, mío, o sea, mi propósito. Pero mi propósito es el propósito asunto. ¿Para lo que? Alineado al propósito asunto. Para eso fue que fui enviado. Entonces Jesús en la tierra sabía que Él tenía un asunto que no nacía de Él, no nacía de la mente eterna, pero que ese asunto de la mente eterna también le ocupaba a Él y Él lo tenía que tomar como suyo.
propósito eterno de Jesús que entendió. El tercero, se lo voy a decir, he dicho ya dos. El tercer nivel es el propósito para. Está el propósito asunto, que es el de Dios. Está el propósito suyo, que es el mío alineado al de Dios. O es el mío comprometido con lo de Dios. Y el asunto y el propósito para es lo que entonces Jesús dijo en Lucas 4, que lo leímos. Porque Él me envió para. Porque el Espíritu Santo está sobre mí para. Porque la presencia de Dios está sobre mí para. Porque Dios me ha proveído de esto para. Porque si yo tengo un carro, es para. Porque si Dios me da una casa, es para. Porque si Dios tengo finanzas de bolsillo, es para. Dios no te da las cosas para que las desperdicies. Hay un para, hay un propósito para. Dios no está desperdiciando unción en nadie. Si Jesús tenía la unción, Él sabía que esa unción estaba en Él para verse bonito, para que las moscas no se comieran, no le cayeran gusanos. No. La unción estaba sobre Él para sanar. Estaba para libertar, estaba para predicar, estaba para anunciar, estaba para abrir cárceles, estaba para dar vista a los ciegos, estaba para sanar corazones quebrantados, estaba para anunciar el año agradable del Señor. Dios ha puesto una unción propósito sobre ti, una unción propósito sobre ti. Y luego que Él deposita la unción propósito sobre ti, debes entender que esa unción está sobre ti o está sobre mí. Voy a nombrarme yo para que nadie se sienta ofendido. No tengo la unción de pastor para yo decir, yo soy el pastor Víctor, mira cómo yo uso flu y cómo tengo un micrófono en mano. No es para que la unción me monte a mí en un pedestal, nada que ver con eso. Dios no tiene nada que ver con altivez ni soberbia. La unción es para decir, yo tengo el título de profeta, mira que ungido soy. La unción no es para eso. La unción de líder en la iglesia no es tampoco para pisotear a nadie, para humillar a nadie, para manipular a nadie. Debo entender para qué estoy ungido. Dios no puso unción sobre mí para que yo la desperdicie o para que yo la use para mí mismo. El asunto está en que si Dios tiene un asunto suyo, está un asunto pendiente con Él que también me pertenece a mí. Entonces Él me habilita con la unción. Él dice entonces, el asunto es mío, el asunto es suyo. Entonces viene la unción que te habilita para que beneficies a otro, para que bendigas a otro, para que sanes a otro, para que libertes a otro, para que evangelices a otro, para que levantes a otro, para que restaures a otro. La unción no es para ti, es para otro, es para el enfermo, es para el cautivo, es para el pobre, es para el peregrino, es para el de la calle, es para el que está en tinieblas. Tienes que usar tu propósito para ungir a otro, para bendecir a otro. Aleluya, tu propósito en esta tierra es para que Dios lo use en beneficio de alguien más. Entonces, algunos son egoístas. Yo le decía a una hija espiritual allá, Valle de la Paz, hija, no seas egoísta conmigo. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Sí, hija, porque tú tienes un don que yo todavía no he sido ministrado con él. Porque tú tienes un talento que yo necesito y hasta que tú no lo ejecutes, ese don no es para que tú digas que tú cantas lindo, que tú tienes buena voz. Ese don es para que ministres a mi vida. No seas egoísta con la iglesia que necesita del don que Dios te dio. No seas egoísta con la iglesia que necesita del ministerio que Dios te dio, con el liderazgo que Dios te dio. Si lo tenías detenido, si lo tenías paralizado, es tiempo, es momento que entiendas propósito para. Si entendiste el propósito asunto y entendiste el propósito tuyo, ahora entiende el propósito para. El que está a tu lado necesita, no se ha sanado porque el que le va a poner la mano eres tú. El que está a tu lado no se ha libertado porque el que le va a echar fuera el demonio eres tú. Aleluya. Dios está esperando por ti porque tú harás el propósito para ese sector, para tierra adentro,
enseñó los ojos. Mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos. Ya un embrión a los 3 meses ya tiene ojos. O sea, para que se llame embrión tiene que tener 3 meses. Si tiene 4 es feto, ya es otra cosa. O sea que el proceso de embrión es en ese tiempo de esas semanas que van entre el mes 3 y el mes 4. Ya a los 3 meses el embrión tiene ojos. Eso significa, Dios me enseñó visión. Yo necesito alinear mi visión a la visión de Dios. El embrión vio los ojos. Los ojos del embrión vieron los ojos del que tiene ojos como llama de fuego. La hermana, creo que era Merkis, decía los ojos biónicos de Dios, los que ven más allá de lo que nosotros vemos. Y luego, entonces entendemos por qué el salmista dice eso. Hay que alinear nuestros ojos. Para entender el propósito debemos alinear nuestra visión a la visión de Dios. Gloria a Dios. Para entender la escritura del propósito debo alinear mi propósito, mis ojos a los ojos de Dios. Debo entender algo importante, y es que hasta que yo no vea las cosas como Dios las ve, no en lo natural, porque lo natural se complica, lo natural se opone, lo natural oprime, lo natural persigue. Cuando yo alineo mis ojos a ver las cosas como Dios las ve, entonces lo que Dios escribió se cumple. Por eso debemos hacer una cosa importante, y es operar en el poder de la palabra escrita. Si están notando de eso, operar en el poder de la palabra escrita. Pero para yo operar en el poder de la palabra escrita, tengo que tener visión espiritual. Tengo que alinear mi embrión, los ojos de mi embrión, a los ojos del Dios omnipotente que me gestó en la eternidad. Porque yo no puedo hablar la palabra escrita si no la creo. ¿Cuántos no nos sabemos versículos y no lo creemos? ¿Cuántos no nos sabemos Biblia y no lo creemos? No nos movemos por lo que está escrito. Para yo poder operar en el poder de la palabra escrita, para yo poder operar en lo que escrito está, yo debo alinear mi visión. Los ojos de mi embrión deben estar alineados a los ojos eternos del propósito. Por eso es que él le dice a Habacuc: escribe la visión en tabla. Le dijo, como Habacuc era profeta, él no iba a hablar sino aquello que había visto de Dios. Él no iba a hablar el problema de la nación. Él no se iba a poner a hablar lo que la nación hablaba, a repetir negatividad, a repetir pesimismo, a repetir muerte, a repetir tragedia, a repetir trágicas cosas, a repetir quejabanza, murmuración y chisme. Si él se ponía a ver las cosas como estaban en la nación, entonces Habacuc no iba a poder operar en el poder de la palabra escrita. Cuando operó Habacuc el poder de la palabra escrita, cuando los ojos de su embrión vieron los ojos del Dios eterno que estaba hablando, y esa visión eterna le dijo: escríbela, opera en el poder de la palabra escrita, porque si ya Dios escribió, tú también tienes que escribir, pero escribe conforme a la visión, porque la única forma que la visión se cumpla es que la escriba tal cual la ve Dios, tal cual los ojos de Dios la están mirando. Mira que está a tu lado, Habacuc, escribe la visión, porque Dios ya escribió en Salmo 139, 16, nos dice que ya Dios escribió. Y ahora, mira que de otro lado, te toca a ti ahora escribir. Hay que operar en el poder de la palabra escrita. Por eso es que luego en Lucas, voy a decir los textos sin leerla, los puedo anotar para avanzar y que no me quede yo por fuera del tiempo. Lucas 1, 63, anote, allí está un hombre que operó en el poder de la palabra escrita. Está Zacarías. Entonces ya Dios escribió, te hablé del vientre, ahora te estoy hablando de que necesitas operar en el poder de la palabra escrita. Y eso fue lo que hizo Habacuc, y fue lo que hizo Zacarías. Cuando Zacarías, ¿cuál será el propósito del muchacho? ¿Cuál será el propósito de Juan el Bautista? ¿Para qué Juan el Bautista vino a la tierra? ¿Para qué Juan el Bautista existe? ¿Para qué Juan Bautista camina? ¿Por qué Juan Bautista se formó? ¿Por qué? ¿Por qué se gestó en el vientre de unos ancianos? ¿Por qué?
quisieron colocarle un propósito incorrecto. Quisieron escribir en el acta de presentación con el prefecto: anda, pónganle el nombre de su parentela, que se llame como sus padres, ponle el nombre de su tierra, ponle el nombre de su casa, que repita la historia de tragedia, que repita el fracaso, hazle el mismo nombre pésimo que ha tenido toda su familia, que ese no va a ser nada, va a ser bueno para nada, no va a servir para nada, un fracasado, que repita la historia, póngale el nombre de su genética. Entonces, aunque este hombre estaba mudo, él entendió el asunto, porque él por falta de fe quedó mudo, pero desde ese momento, aunque su boca estaba enmudecida, ya sus ojos habían mirado la visión de Dios. Ya él para ese entonces, sus embriones estaba viendo los ojos del Dios omnipotente, ya estaba viendo las cosas como Dios la veía. Él no veía a su esposa embarazada, ahora estaba viendo a su esposa embarazada. Él no se veía a él como padre, ahora él se estaba viendo como padre. Él no veía la posibilidad de un hijo, ahora estaba viendo un hijo. Su embrión vieron los ojos del Eterno, ahora sus ojos eran los ojos de la visión, por lo cual le tocó escribir a él, le tocó escribir, y entonces reprendió el asunto. Entre líneas yo veo reprendiendo el asunto. Boten ese lápiz, rompan esa hoja. Esa acta de nacimiento no es la que Dios habló, no es la de la visión, aleluya. Él estaba mudo, pero yo sé que su espíritu hablaba estas palabras. Están equivocados, porque el Salmo 139, 16 no dice eso, no dice que Juan va a hacer lo que tú digas que va a hacer, no va a hacer lo que la familia de Elizabeth diga que va a hacer, porque Juan no va a hacer lo que mi familia diga que va a hacer. Es aquí donde se levanta él y escribe la visión. Abacú escribe la visión, Zacarías escribe la visión. Si Dios ya escribió, ahora te toca escribir a ti, y vas a escribir conforme a la letra de Dios, vas a escribir conforme a la caligrafía de Dios, vas a escribir conforme a las mayúsculas y a las minúsculas de Dios, línea por línea, renglón por renglón, letra por letra. Y él dijo: yo voy a escribir lo que se escribió en el vientre eterno, yo voy a escribir lo que se escribió en la eternidad. Tráeme una tabla. Y escribió el muchacho, se llamará Juan, porque eternidad escribió así. Y si se está escrito, se va a cumplir. Y ninguna letra del nombre de Juan, la J, la U, la A, la N, cada letra de su nombre se va a cumplir. Si está escrito, se va a cumplir. Pero necesitamos nosotros alinear nuestra pluma, la pluma del escribiente. Por ahí exhortaban los profetas, la pluma del escribiente. Algunos conocerán el asunto, no recuerdo cómo dice. La pluma del escribiente ha añadido, ha quitado, ha transversado. Debemos estar pendientes que estamos escribiendo, que nuestra escritura sea la escritura del propósito eterno. Entonces él dijo, algunos pensarían: ¿y por qué está escribiendo así? Porque el asunto es que Juan no había nacido no se había formado o gestado en el vientre de Elizabeth solamente. El asunto es que Juan no venía de Zacarías, Juan venía de Isaías 40. Ellos pensaban que Juan venía de ahí. No, eso viene de cuando se lo encontraron ministrando en la presencia y el ángel se le apareció. El asunto venía incluso de antes del anuncio, antes de que lo presentaran en el prefecto, antes del alumbramiento, antes de la concepción, antes de unirse ellos como esposo, antes del anuncio del ángel Gabriel, antes incluso del mismo Isaías, porque Isaías estaba hablando: oh, que clama en el desierto, preparar camino al Señor, pero fue porque eso se gestó en la mente eterna. Entonces Zacarías no podía hacer otra cosa que escribir lo que ya Dios había dicho acerca de su muchacho. Necesitamos padres así. ¿Cuántos padres aquí se comprometen a eso? A escribir correctamente acerca de sus hijos. Voy avanzando. Tercer
escrito se va a cumplir. Lo número 3 entonces que te hablo es que para que el propósito de Dios se cumpla en ti, tus propósitos deben ser interrumpidos. Déjate interrumpir por Dios. Deja que Dios te arruine los planes. Deja que Dios te eche a perder todo. No te preocupes si todo fracasaste, si estás mal y parece que estás mal en todo. Si esa destrucción viene de Dios, si esa ruina viene de Dios, si eso que está pasando mal viene de Dios y Dios lo permitió, es porque Él sabía que eso no te convenía y que eso está mal. Entonces déjate interrumpir, déjate echar a perder tus planes con Dios. Hasta que nuestros planes no sean arruinados y entorpecidos por Dios, no se puede entonces manifestar propósito eterno. Dios, con todo lo que quiso levantarlo en propósito eterno, les tuvo que interrumpir el propósito humano, el propósito propio que los conducía a camino de muerte, que los conducía a distracción, a cosas contrarias. Entonces fue allí donde Dios se le presenta, por ejemplo, a un Eliseo que estaba dando la tierra. Eliseo a lo mejor pensó que él sería un agricultor, un labrador de la tierra. Quizás Eliseo pensaba que él sería el heredero de la empresa de 12 yuntas de su padre. Él dijo: ahora todo este regadero es mío, ahora esta empresa es mía, ahora lo que yo voy a hacer es un empresario, ahora lo que yo voy a hacer es un gran terrateniente, ahora lo que yo voy a hacer es un gran agricultor, voy a mover la tierra de Israel porque mi tierra le dará de comer a mucha gente y yo seré el líder, el jefe de todos ellos. Eso eran los planes de él, ese era el propósito de él, hasta que entonces Dios lo interrumpe, hasta que Dios interrumpe el plan, el propósito de Eliseo y suelta el manto, y suelta el propósito, y suelta el viento eterno, y suelta la escritura sagrada, la escritura eterna que dice: no vas a ser conforme al arado, no vas a ser conforme a las yuntas, no vas a ser conforme a la tierra de tu padre, vas a ser profeta, vas a ser profeta, vas a ser profeta. De nuevo, déjate interrumpir tus propósitos con Dios. Deja interrumpir. Ya Dios lo había pensado desde hace rato. Por eso entonces vemos a Dios interrumpiendo a Mateo, llamado Leví. Él pensaba: ay, qué bueno me fue en la universidad. Yo soy un economista grande, sobresaliente. Yo soy un gran contador público. Yo fui un gran universitario, me fueron buenas notas. Ahora tengo un cargo público por ser economista o por ser contador. Ahora soy contador de impuestos. Mira cómo bueno se me dan las matemáticas. Qué buen profesor de matemáticas soy. Eso no es que sea malo. Ser profesor de matemáticas no es malo. Ser contador no es malo. Ser médico no es malo. Ser abogado no es malo. Malo es creer que eso es lo único que viniste a hacer en la tierra. Malo es creer que si solamente a eso le vas a dar tiempo, que solamente vas a estar ocupado en cobrar impuestos o en arar la tierra como Eliseo. El asunto es que para que se entienda que eso no fue lo que viniste a hacer, el propósito asunto, el propósito suyo y el propósito para, entonces Dios tiene que interrumpir a Mateo y decirle: ya no más vas a cobrar impuestos, porque cobrando impuestos incluso hacías lo que era malo, medio robaba, eras medio corrupto, tenías mano negra, pero ahora conmigo vas a cumplir propósito eterno y vas a hacer lo que es agradable para mí. Por eso suelta eso y ven conmigo, porque desde hoy serás mi discípulo. Vas a seguirme conforme a lo que yo hable, tú hablarás, conforme como yo camino, tú caminarás, conforme yo piense, tú pensarás, porque serás seguidor de Jesús. Cumplir el propósito de Dios es que yo estoy haciendo las cosas como seguir a Jesús, caminando como Jesús, repitiendo como Jesús, reflejando el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Mateo, desde hoy tu propósito será seguirme, será seguirme. Tú estás cumpliendo tu propósito porque estás siguiendo a Jesús. Cuando hablas como Jesús, cuando te hablaste de tuve, ay, pero tú hablas como Cristo, ay, pero tú viste como Cristo, ay, pero tú caminas como Cristo. Claro, porque me dejé interrumpir. Yo estaba desocupado, pensé que estaba ocupado en mis planes, estaba desocupado, porque si no me ocupo de lo de Dios, estoy desocupado, aleluya, para Él. Entonces, ahora
somos conformes a Él. Entonces, tu propósito se tiene que interrumpir. Se tiene que interrumpir cuando entiendes que lo que planificaste hacer en Damasco no es lo que te conviene. Entonces, cada vez que Dios quiso interrumpió gente como Pablo. Él pensaba que porque era un letrado, porque tenía varios idiomas, 3 o 4 idiomas, porque él tenía 2 nacionalidades, porque creía que se había formado los pies de Gamaliel. Ay, Dios mío, él creía que porque era de familia pudiente, porque era un arquitecto de tiendas, porque, ay, Dios mío, él era muy allegado al imperio romano. No, Señor, el asunto aquí no es vivir por tus medios, por tus méritos, por tu fuerza. Eso se le verá muy bonito, eso se verá muy atractivo, pero para eso Dios piensa que eso es el camino equivocado. Dios considera que para Él eso no es atractivo. Entonces Dios le dice: ¿tú crees que me asombra porque estudiaste con Gamaliel? ¿Tú crees que me asombra porque eres arquitecto de tienda? ¿Tú crees que me asombra porque hablas muchos idiomas? ¿Sabes cómo tú me puedes asombrar a mí? Cuando me digas a quién es que tú estás siguiendo, chico. Es a ti quien tú necesitas. Ahora, a partir de este momento, es interrumpido tu Damasco, es